Yo estudié en un colegio italiano, el Colegio Antonio Raimondi en el Perú, parte de mi primaria cuando llegué de Argentina, y luego estudié mi secundaria ahí. Como buen colegio italiano aprendimos, por supuesto, la historia bien de los césares, de los emperadores de Roma y del Imperio Romano. Se estudia en todo colegio, pero mucho más en un colegio italiano, donde esta es la historia del país, es la historia de Italia, el pasado romano, obviamente. Y como tal, estudié también al emperador Constantino. Por eso, cuando finalmente decidí vivir como católico, me sorprendió toda esta leyenda negra que existía alrededor de Constantino, un emperador que fue importante para la historia de la Iglesia, pero ni remotamente ha tenido la importancia o el impacto que hoy en día le aplican. Y por eso quiero responder a alguien que me pide que haga un punto de vista sobre el emperador Constantino, pero creo que es importante señalar no solamente quién es Constantino, sino quién no es Constantino, que es la parte más importante. Y voy a explicar por qué. Por qué es importante señalar quién no es Constantino. La vida de Constantino es relativamente sencilla. Él nace en el 272 y muere en el Ponto en el 337. ¿Cuál es la importancia fundamental de Constantino? Es que siendo emperador, para la historia de Roma es muy importante porque durante su tiempo Roma solo vio expansión, es decir, fue un gran acrecentador o agigantador del Imperio Romano. El Constantino después sería seguido por un par de emperadores más que seguirían con esta expansión, pero durante la época de Constantino no se vio ninguna contracción del imperio ni ninguna pérdida de territorio en ningún lado, todo lo contrario, ¿no? Constantino ganó una batalla muy importante contra un rival suyo por el imperio, Magencio, y la ganó el año 312 y según se dice, él se encomendó, se sabe históricamente que se encomendó al dios cristiano. Y según la tradición, se encomendó al dios cristiano porque vio a un venado con una cruz, sus cuernos, y una señal que decía in hoc signum vinces, por este signo vencerás. Entonces decidió tomar la tradición el dios cristiano, invocar al dios cristiano, gana la batalla y desde entonces, un año después, emite en Milán, en el norte de Italia, un edicto por el cual el cristianismo deja de ser perseguido y legaliza la religión cristiana. Posteriormente, la religión cristiana que era perseguida, era considerada contraria al Imperio Romano, va a ser declarada más adelante por un sucesor de Constantino como la religión oficial del imperio. Pero a Constantino se le debe el haber dado este edicto de Milán, el 313, y luego haber convocado al primer concilio de la historia de la Iglesia, si es que no contamos el de Jerusalén, el que está en los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles con Pedro y Pablo se reúnen para discutir en Jerusalén el tema de qué hacer con los que no han sido judíos y quieren ser cristianos, si primero tienen que hacerse judíos, y todos sabemos que finalmente gana la tesis de Pablo de que no necesitan hacerse judíos, pueden ser cristianos directamente sin necesidad de aceptar la ley judía ni aceptar la circuncisión, etc. Pero si no consideramos ese concilio como un concilio formal, el primer concilio lo convoca Constantino el año 325. Constantino tiene una vida bastante exitosa como líder del Imperio Romano y finalmente, como decimos, muere el 337, unos 14 años, unos 24 años después de haber proclamado el edicto de Milán, legalizando, es decir, haciendo que el cristianismo deje de estar prohibido. Ese es Constantino el verdadero.
¿Cuál es la mentira sobre Constantino? ¿Qué es lo que Constantino no es? Nuestros hermanos protestantes, especialmente a partir de Lutero, como el cristianismo luterano se remonta recién al 1500, es decir, 1500 después de que Cristo predica, Lutero viene a cambiar la religión cristiana. Entonces, Lutero y los protestantes en general han creado este mito. El mito es que la religión cristiana era tal como ellos son ahora, ¿no? Como ellos son. Que ese es el cristianismo primitivo original. Y claro, cuando alguien le pregunta, oye, pero ¿y por qué la Iglesia Católica, que es la más antigua, que tiene la sucesión de los discípulos de Pedro directamente, ¿no? Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, etcétera, etcétera, y van sucediendo hasta directamente llegar al Papa Francisco? ¿Cómo así esa no es la iglesia verdadera? ¿Cómo así la iglesia verdadera es esta iglesia que surge recién por un capricho de Lutero en el siglo XVI, en el 1500? Allí es donde ellos encuentran una solución simple en Constantino. Resulta que Constantino es el creador de la Iglesia Católica como la conocemos. Él fue el que paganizó, entre comillas, los ritos cristianos, convirtiéndolos en los que hoy en día es la misa. Él fue el que, al convocar el concilio de Nicea, prácticamente lo manipuló o determinó cuáles eran los contenidos. Y él fue el que influyó como emperador cristiano en que la estructura de la iglesia se replicara o reprodujera la estructura del Imperio Romano, que la iglesia era informal, no tenía sacerdotes, no tenía obispos, etc., y que Constantino es el que la convierte en la iglesia jerárquica con su sede en Roma que hoy en día conocemos. En consecuencia, Constantino es el malo de la película, ¿no? Obviamente nuestros hermanos ortodoxos piensan lo contrario. De hecho, para los ortodoxos, Constantino es santo, le llaman San Constantino. Él fue el que restableció la grandeza imperial de la ciudad que se volvería la capital de la ortodoxia por siglos, Constantinopla, ¿no? O Constantinópolis. Ya ven ustedes de dónde viene el nombre, Constantinópolis, la ciudad de Constantino, que hoy en día es Estambul. Entonces, la verdad es que la realidad histórica, cualquiera que estudie la realidad histórica, demuestra que este mito de los protestantes carece completamente de fundamento histórico. Primero, Constantino legalizó el cristianismo y en consecuencia el cristianismo se dejó de perseguir por un tiempo, porque llegarían otros emperadores como Juliano el Apóstata, por ejemplo, posterior, que ya estaban bautizados cristianos y sin embargo promovieron la persecución de los cristianos, es decir, la persecución en el Imperio Romano todavía se produjo un par de veces más después de Constantino. En segundo lugar, Constantino no influyó absolutamente nada en el primer concilio de Nicea, porque el concilio de Nicea enfrentó al arrianismo con los grandes obispos de la época que estaban a favor de proclamar la doble naturaleza de Jesucristo, humana y divina. El arrianismo afirmaba que Jesucristo tenía una sola naturaleza, una naturaleza humana, que no era Dios y que no podía ser Dios porque, aunque había sido la primera creación del Padre, era una creación, era una criatura. Constantino no tuvo manera de influir en esto. Dicho sea de paso, lo que confirmó el primer concilio de Nicea es lo que nuestros hermanos protestantes creen, que Jesucristo es Dios y hombre, que tiene una doble naturaleza. Eso también lo creen ellos. Pero sobre la estructura de la iglesia no se discutió nada y Constantino no influyó nada por una sencilla razón. Cuando se convoca el concilio de Nicea el 325, Constantino tenía una enorme simpatía por el cristianismo. Había visto, como digo, la cruz famosa y Nox signo vincis, pero nunca se había convertido al catolicismo, al cristianismo. De hecho, era un hombre tan ocupado y tan pragmático que su catecumenado, su preparación para entrar a la iglesia, duró muchísimos años, décadas prácticamente.
Y Constantino no formó parte de la Iglesia Católica sino desde su lecho de muerte. Poco tiempo antes de morir recibe el bautismo y recién se bautiza cuando está por morir, cuando ya tenía suficiente conocimiento de la fe, porque antes de eso Constantino no conocía nada de la fe. Entonces es importante comprender esto. Constantino es un emperador importante dentro de la historia de Roma, vio la expansión, estableció los fundamentos de lo que luego sería el Imperio Romano de Oriente al crear al restaurar la ciudad de Constantinopla y darle amplitud y darle importancia y hacerla como una nueva Roma, darle la importancia de una nueva Roma. Pero después, desde el punto de vista personal, su gran importancia radica en haber establecido el cristianismo como una religión que ya no está prohibida. Punto. Después no influye absolutamente nada en las leyes internas y en la marcha de la iglesia. Los protestantes nos quieren hacer creer que Constantino cambió completamente la iglesia, la convirtió en una especie de copia o de réplica del Imperio Romano, y que desde entonces viene una iglesia católica contaminada por poderes imperiales. Esto es completamente falso, y la iglesia católica que conocemos hoy es sorprendentemente semejante a la iglesia primitiva y es sorprendentemente semejante a la iglesia descrita en los Hechos de los Apóstoles. No así nuestros hermanos evangélicos. Pero para poder justificar su llegada completamente tardía, 1500 años después de Cristo, los protestantes han creado este mito. Pero cualquier historiador que conoce de Constantino va a decir: Constantino tuvo el gran mérito de levantar la prohibición del cristianismo, pero su impacto sobre el cristianismo primitivo fue, fuera de, obviamente, permitir la práctica cristiana, que no es poca cosa, pero su impacto sobre la organización, el sistema y el modo de ser de la iglesia fue prácticamente nulo. Que tengas un buen día.